así que no tengan miedo de venir cerca. Todos se van lo más lejos posible, se sientan atrás. Ahí sí. Ok, muy bien. ¿A qué está conmigo? ¿A qué lo dejó porque dijo que estaba la mano? Muy bien, ya los que han estado antes saben qué es lo que quiere Jimán, pero él nos dice de que no vamos a argumentar. Preguntas siempre están bienvenidos, lo que quieran preguntar, pero no nos vamos a poner a argumentar por otras opiniones. Y hoy estamos hablando de la humanidad y el Edén, básicamente creación parte 2. Hace 2 semanas, para los que estuvieron, hablamos del capítulo 1 de Génesis y la historia de la creación, y un poquito del capítulo 2 porque termina esa historia ahí. Y hoy vamos a ver mejor la parte que está en el capítulo 2, ¿verdad? De hecho, vamos a revisar el capítulo 1 solo para enfocarnos más de cerca en la creación de la humanidad, que no pudimos ver en mucho detalle, hay mucho para ver. Y luego el capítulo 2 nos habla también de la creación de la humanidad, pero nos cuenta la historia de otra forma. Entonces vamos a ver eso también. Y al final un poquito de lo que era el jardín de Edén. Entonces comenzamos con Génesis 1:27. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y vamos a comenzar con alguna de las palabras, ¿verdad? Esto fue escrito en hebreo, así que no estaba escrito en español, son traducciones y hay cosas para aclarar a veces. La palabra que aquí se traduce hombre es Adán, y ahí sale el nombre Adán, de hecho, y tiene muchas posibles traducciones. Pero en este caso, en este contexto, significa humanidad. No se está refiriendo solamente al hombre, sino a la humanidad. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, entre otras cosas, lo notamos por el contexto, porque nos dice que varón y hembra los creó. Entonces está hablando de la humanidad, o sea que podríamos traducir este versículo de esta manera. Dios creó la humanidad a imagen suya, a imagen de Dios los creó, la creó, varón y hembra los creó. ¿Por qué es importante notar esto? Para evitar un error, que a veces caemos, de pensar que solamente el hombre trae la imagen de Dios y la mujer no. No queremos caer en eso, es la humanidad, la combinación de hombre y mujer, ¿verdad? Son los que llevan esta imagen, fueron hechos a imagen de Dios. Pero, ¿qué significa? ¿Qué tiene esta palabra imagen que es? La palabra es Tselem, en el hebreo, y se traduce imagen, ídolo, copia. En otras partes, en otros versículos, habla de un ídolo, y es la misma palabra Tselem. ¿Se acuerdan? Tal vez hace 2 semanas, si logran los que estuvieron, que hablamos de la historia de la creación, que era la historia de la creación de un templo, ¿verdad? El último día Dios descansó, reinó, ¿verdad?, sobre su creación. Bueno, cuando uno está inaugurando un templo, la última cosa que va a ir a poner es el ídolo, es la imagen del Dios. Como todo templo, ¿verdad?, lo último que Dios coloca en su creación es su imagen, que es el ser humano. ¿Cuál es el propósito de un ídolo? Un ídolo en un templo tiene un propósito, una imagen en el templo de la creación de Dios tiene también un propósito. Generalmente los ídolos tenían 2 propósitos cuando se colocaban en un templo pagano, cualquier templo. Uno era representar a Dios. Recuerdan que esto, en el Antiguo Oriente Próximo, ¿verdad? Ellos tienen múltiples dioses. Tú vas al templo, tú ves al Dios, te dice cuál Dios es. Y esto no significa que se parece físicamente. El ídolo, tal vez, dependiendo de la cultura, tal vez está hecho como la imagen de algún animal o alguna otra cosa. Pero eso no es porque ellos piensan que el Dios se ve así. Cuando dice que lleva su imagen, significa que lleva su esencia. Tiene algo de la esencia del Dios. Entonces, la persona que tiene ahí el ídolo puede tal vez controlar un poco al Dios con encantos, con magia, tratar de que ese Dios esté a su favor, dándole ofrendas y cosas, porque ese ídolo lleva la esencia del Dios al que están adorando.
A diferencia de esas culturas, Dios no se representa con un ídolo en forma de estatua, sino que en la humanidad. Y la humanidad, que lleva su esencia, es capaz de representarlo de una forma mucho más activa que un ídolo, una estatua. Y vamos a ver eso en más detalle en un momento, pero primero veamos el segundo propósito de un ídolo, que es dirigir la alabanza de los adoradores al Dios. Todas las culturas que rodean a Israel en esta época son politeístas. Todos tienen múltiples dioses. Hay dioses de este lugar, dioses de este lugar, se pueden adorar a varios. Entonces, cuando tú entras a un templo para dar una ofrenda, según el ídolo que está ahí, pues a ese dios es el que recibe la ofrenda, ¿verdad? Tú puedes ir después a otro templo y dar otra ofrenda delante de otro ídolo, pero según el ídolo, ahí esa ofrenda, esa adoración, sube al Dios que sea. Pero Israel es diferente porque solo hay un Dios, no hay que distinguir entre los dioses. Sin embargo, parte del propósito del ser humano, imagen de Dios, es dirigir las alabanzas de toda la creación hacia su Creador. Por eso vemos un ejemplo de esto en el Salmo 96. Los salmos eran como el himnario, lo que ellos cantaban los judíos para adorar a Dios. En el Salmo 96 nos dice: alégrense los cielos y regocíjese la tierra, ruge el mar y cuanto contiene, gócese el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo. Toda la creación se representa adorando a Dios a su manera, ¿verdad? Y las personas son los que llevan eso a las palabras y ofrecen esa adoración a Dios. Entonces ellos también dirigen la adoración de toda la creación a su Creador. Entonces vemos que la humanidad lleva la esencia de Dios a representarlo y dirige la alabanza de la creación hacia el Creador. Vamos a regresar un poco a la idea de qué significa llevar su esencia y representarlo. No como un ídolo que se puede manipular. Los seres humanos pueden representar a Dios activamente. No es solo un recuerdo de que Dios existe, que está ahí, sino que el ser humano representa la autoridad de Dios en su creación. Este hombre se llama Andrés Augusto Durán Areao. No sé cómo se pronuncia ese último apellido, pero digamos Andrés Durán. Él es el embajador de Uruguay en Estados Unidos. Él representa a Uruguay en Estados Unidos. Esto no significa que camina por las calles allá y la gente lo ve y dice: es cierto que existen los uruguayos. No representa de esa manera. Él tiene un cargo y tiene autoridad. Y cuando él habla en Estados Unidos, de parte de Uruguay, es como que si estuviera hablando el presidente. Lo que él dice cuenta. Si él hace promesas, Uruguay debe cumplirlas. Porque lo que él dice, el gobierno tiene que cumplirlo, ¿verdad? Porque él representa al gobierno. Pero la autoridad que él tiene no es autoridad propia, no es por ser Andrés Durán. Porque algún día ponen otro embajador y él ya no está y ya no tiene ninguna autoridad. Su autoridad que tiene es una autoridad delegada. Él no puede decir lo que se le cante la gana. Ah, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Va a tener problemas, ¿verdad? Él tiene que dirigirse según el gobierno y lo que el gobierno, las políticas que ellos tienen, porque él es el representante. Entonces, tiene autoridad verdadera, pero no es autoridad propia, es autoridad delegada. Y tiene que cumplirlo según quien le dio esa autoridad, ¿verdad? De la misma forma, la humanidad, al ser imagen de Dios, tienen autoridad delegada de Dios en la creación. Y ustedes dirán: parece que me dieron 3 vueltas ahí, me dijeron que es un ídolo y que eso es lo que hacen y por eso sacaste todas esas conclusiones. ¿Cómo sabemos que esto es cierto? Bueno, estuvimos viendo Génesis 1:27, vamos a pasar al próximo versículo, el 1:28, que dice: Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra. Hasta ahí son las mismas instrucciones que le dio a las aves, a los peces, a los animales, ¿verdad? Multiplíquense, cada uno según su especie, llenen el espacio que están, pero ahora le agrega algunas tareas más al ser humano. Y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo,
y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. La creación era un acto no de traer a la existencia lo que no existe, sino de poner orden, propósito, definición a las cosas, ¿verdad? Entonces el orden y el propósito, la función que Dios le dio al ser humano, es ser imagen y representación de Dios, como agentes de Dios, actuando según su autoridad para cuidar de la creación, ¿verdad? Ahora, habiendo hablado de todo eso, ¿ya se imaginan que terminamos con qué significa ser imagen de Dios? Hay mucho más que hablar y no vamos a poder decirlo todo, pero una cosa más que quiero enfatizar para ayudarnos a entender la posición privilegiada que tiene el ser humano dentro de la creación. Y para eso vimos el 1.27, ahora el 1.28, vamos a retroceder 2 versículos al 1.26. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Una pequeña nota, cuando habla hagamos, nuestra, está hablando en plural, Dios está hablando a sí mismo. Porque Dios en sí mismo es completo, tiene comunidad en sí mismo. O sea que no hizo la humanidad para tener a alguien para charlar porque se sentía solo. Él en sí mismo era completo, se habla, tiene conversaciones, es plural en sí mismo, ¿verdad? Aunque es un solo Dios. No vamos a poder entrar en todo eso ahora, eso es complicado. Es complicado, ¿no? Es bastante complicado, pero noto eso porque es raro, hagamos, y es Dios hablando con sí mismo. Aquí Dios habla de la humanidad como su imagen, Selem, y también semejanza, que es la palabra demut. Imagen, Selem, demut, semejanza. En realidad estas dos palabras se usan intercambiablemente. Al agregar semejanza no le agrega otro sentido diferente. Es como que algo poético, a imagen, a semejanza, ¿no? Como que le agrega, literariamente le agrega algo, pero el significado no es diferente, se usan exactamente igual. Pero vamos a ver otro versículo donde se usa esta palabra de demut, semejanza, para referirse al ser humano como imagen de Dios. Y para eso vamos a Génesis 5, versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Y si nos salteamos 2 versículos, o sea, nos salteamos del versículo 2 y vamos al 3, cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, Demut, conforme a su imagen, Selem, y le puso por nombre Set. Son las mismas palabras, así como Adán, la humanidad, no solo Adán, el hombre, la persona con ese nombre, pero Adán, la humanidad, fue hecho a imagen y semejanza de Dios, a Demut y Selem de Dios. El hijo de Adán, Set, fue a imagen y semejanza de su padre, tiene la misma esencia de su padre, ¿verdad? Este está aquí a propósito. Hay muchas genealogías en la Biblia. Cuando tratamos de leerlos son un montón de nombres impronunciables, pero la mayoría no tienen este detalle. Aquí esta es la primera genealogía, el primer momento, y nos habla de Adán, y pone esto a propósito, para remarcar que nosotros, al ser hechos a imagen y semejanza de Dios, somos como Set para Adán, somos los hijos de Dios. Eso es la posición de privilegio que nos ha hecho sus hijos, porque somos a su imagen, somos su esencia, que lo ha puesto en nosotros, ¿verdad? En el correr de la Biblia, las relaciones humanas sirven para ilustrar, tal vez imperfectamente, algo acerca de la relación que podemos tener con Dios. Entonces nos habla de que Dios es un buen padre. Para los que han tenido padres abusivos, esto no ayuda mucho, pero si tuvieron un buen padre, Dios es como ese buen padre que nos ama, y nosotros sus hijos. También habla de Israel y luego de la iglesia como la novia o la esposa de Dios. El matrimonio es un tipo, es como un símbolo de la relación con Dios y refleja algo de la intimidad, de la fidelidad que debería de haber en esa relación con Él. También nos habla en otros pasajes de Dios como un amigo.
relaciones interpersonales humanas contiene algo que nos habla de la relación con Dios. Y se nos ha dado las relaciones en la comunidad, en la familia y todo eso, el compañerismo, como para que podamos entender lo que está en relación con Él. Porque imagínense, si solo hubiera hecho Adán y lo hubiera dejado solito, ¿cómo iba a entender cómo relacionarse con Dios que tal vez no lo podía hablar? Pero al tener otras personas, familias, comunidades, compañerismo, amigos, ahí es donde aprende lo que es una relación. Entonces puede entender cómo relacionarse con Dios. Vamos a ver un poco más de eso, acerca de la importancia de tener esas relaciones, un poco más adelante. Pero ahora vamos a comenzar con la parte de Génesis 2. Vimos en Génesis 1 la creación, ¿verdad? Y la vez pasada hablamos de lo que es un mito. Que a veces tenemos una idea de un mito de que no es cierto, que es algo, es un invento, es una historia de fantasía. Pero si entendemos un mito un poco diferente, un mito puede ser algo que es cierto, es verdad, pero no se toma literal. Y eso es lo que estamos viendo de la creación. La creación en Génesis 1 no sucedió exactamente en los 7 días, exactamente de la forma que lo describe. Sin embargo, nos cuenta una realidad de un Dios que pone orden en su universo, que crea al ser humano a su imagen. Entonces, es cierto sin ser literal. Cuando pasamos a Génesis 2, vamos a ver otro mito de la creación. También es cierto, también es verdadero, pero si tratas de leerlo literalmente, y Génesis 1, hay contradicciones, hay problemas. Tú ves que cuenta la historia de otra forma, porque no es literal los detalles, sino que la forma en que lo cuentan nos dice algo que es cierto, a pesar de no ser literal. No vamos a leer todo el capítulo 2, pero vamos a ir viendo un par de pasajes para entender qué se nos enseña aquí. Empezando con el versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Comenzamos como siempre, generalmente hacemos nosotros con las palabras, ¿verdad? Al tener traducciones hay cosas que se pierden. Aquí no es una mala traducción, pero hay juegos de palabras en el original que en el español no salen porque las palabras no están conectadas de la misma forma. Por ejemplo, aquí dice que Adán, la humanidad, el ser humano, la persona, el hombre, salió de la tierra, Adama. Adán, Adama. Tienen una conexión. Hay otras palabras que significan hombre, otras palabras que significan humanidad, pero elige este y elige tierra como para hacer esa conexión. Y más adelante en el relato de Génesis, probablemente lo vamos a ver en 2 semanas, esto va a ser importante, esta conexión se va a hacer notar más. También nos muestra algo de cómo pensaban en ese tiempo, porque no solo los israelitas tienen un mito así. En otras culturas del antiguo Oriente Próximo, también vemos al ser humano que tiene una composición de 2 partes. Del barro en esas ocasiones, y dependiendo de qué mito estamos hablando, puede ser la sangre de un dios, o las lágrimas de un dios. O sea que tienen un componente divino y un componente de lo que ellos ven que se vuelve el ser humano cuando se muere, cuando se descompone. Entonces dicen barro, cuando se muere, bueno, se vuelve barro, ¿no? En el caso de los israelitas, el polvo de la tierra, eso es lo que te vuelves cuando te mueres. Pero en el caso del ser humano para Israel, para esta historia, el componente divino es el aliento de Dios. La Biblia tiene una conexión muy estrecha entre el espíritu, el alma, el aliento y el viento. Estas 4 cosas están muy conectadas. Hay una palabra que se traduce viento que también se traduce espíritu. Otra palabra que se traduce alma o aliento según la ocasión. Pero esas ideas están muy conectadas. Aquí Dios sopla el aliento de vida en el hombre y se vuelve un ser viviente, un alma. Ahora, esta es la creación de Adán en este mito. Acá separa la creación del hombre y de la mujer. Entonces vamos a ver la creación de la mujer. Adán lo vimos en un solo versículo, para la mujer vamos a tener un poco más de información. No sé si es más complicado hacer una mujer que un hombre, ahí sacan sus propias conclusiones. Entonces,
fin. El Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo, toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado, y a las aves del cielo, y a todo animal del campo, pero para Adán no encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré... Ahí está, el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Vamos a ver un poquito en más detalle esto, ¿verdad? Cuando Dios, lo primero que dice, aquí no es bueno que el hombre esté solo. En todo el primer capítulo de Génesis, no lo resaltamos, pero una de las cosas que vimos una y otra vez, Dios cuando crea algo dice, y vio que era bueno. Esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Esto es bueno en gran manera. Y por primera vez está diciendo, hay algo aquí que no está bien. Esto no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Y es lo que estábamos hablando hace un ratito atrás. Las relaciones humanas son importantes. Porque el diseño original de Dios para el ser humano es que sea individualista. Cada uno separado de todos los demás. Porque el ser humano, aún los más introvertidos como yo, necesitamos de otras personas. Existimos en relación, en comunidad, por diseño, no es casualidad que sucede así. No es bueno que estemos solos. Y esto no solo se trata de que uno tiene que estar casado. No es para decirle a los solteros, no pueden ser solteros, tienen que estar en matrimonio. No es solamente el matrimonio. Por más que no estemos casados, salimos de una familia. Tenemos nuestros primos, tenemos nuestros hermanos, nuestros padres, tenemos tíos, ¿verdad? Tenemos nuestros amigos, las personas con las que nos rodeamos y elegimos, ¿verdad? Entonces, el tema es que no podemos estar solos, totalmente aislados, yo hago lo mío y no importa a nadie más. Que necesitamos de otras personas y necesitamos existir en relación con otras personas, por diseño. Animales y mascotas, buenísimo, pero no son suficientes. Vemos a Adán, estuvo ahí viendo todos los animales, pero no encontró uno que tuviera su misma esencia, que pudiera compartir, que pudiera tener una conversación, tomar un mate, pasar un rato. No era lo mismo, ¿verdad? Los queremos mucho, pero es otro propósito ahí. De hecho, cuando vemos esto, que Adán le pone el nombre de los animales, es un acto de creación. Él está trabajando junto con Dios. Porque recuerden, la creación se refiere a ponerle propósito, límites, función, definición, ¿verdad? Y cuando Adán está poniendo nombres a los animales, les está dando definición, les está dando propósito. Entonces, Dios está compartiendo esa tarea de creación con él. Bueno, entonces Dios forma a la mujer de la costilla de Adán. Recordemos otra vez que esto es un mito. Es verdad, pero no es literal. O sea que no es necesario creer lo que me enseñaron a mí cuando era chiquita, de que todos los hombres tienen una costilla menos que las mujeres. No es literal, no pasó así. Pero nos dice esto por una razón. ¿Y qué es lo que nos quiere decir al decirnos que la mujer fue hecha de la costilla de Adán? ¿Qué es lo que nos quiere comunicar? Bueno, no nos dice que tomó un pedazo de la cabeza, hizo a la mujer para que ella lo dominara a Adán. Y tampoco nos dice que tomó parte de su pie, hizo a la mujer, así Adán la dominaba a ella. Sino que eligió de la costilla, que está en el centro del cuerpo, al costado, para que estuviera a su lado, para que fueran iguales. ¿Verdad? Eso es lo que nos está diciendo cuando dice que lo hizo de la costilla. De que en el diseño original, la creación perfecta de Dios, antes de que entran los problemas, vamos a ver por qué entraron los problemas en 2 semanas, en el capítulo 3,
Pero antes de todo eso, el machismo no existe todavía. El machismo entra en el mundo en el capítulo 3 de Génesis, eso lo vamos a ver en un par de semanas. Pero en este momento todo está hecho como Dios lo hizo, como Dios lo quiso, está perfecto. Y lo perfecto es que el hombre y la mujer son pareja, son iguales, no hay uno que está dominando al otro. Fue hecha para ser compañera del hombre, para que no estuviera solo. No fue hecha para servirle, para hacerle té, lavarle la ropa, plancharle las cosas, ¿no? Tipo, hacerle más cómoda la vida. Fue hecha para compartir la vida con él. No nos habla de jerarquía. La humanidad completa se compone de hombres y mujeres. Y los dos son necesarios y ninguno debería de dominar al otro. De hecho, en el mito de Génesis 1, cuando no separa a los dos, así como en Génesis 2, nosotros vemos que Dios les dio a los dos, Adán y Eva, hombre y mujer, a la humanidad la misma tarea de dominar, de cuidar la creación, ¿verdad? No fue solo Adán mientras Eva le prepara la comida. Él va a salir y va a cuidar el jardín y Eva va a estar acá haciendo sus cosas en la casa, ¿no? Ese no era el plan. Adán y Eva los dos tenían la misma tarea de cuidar de la creación. ¿Cómo creen que vio Adán a Eva entonces? Cuando Dios le trae esta mujer, el hombre dijo, esta ahora es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Adán la ve no como todos esos animales que no había encontrado a alguien para ser su compañero, sino que reconoce que ella está hecha en la misma esencia que él, como un igual. Y de hecho el nombre lo demuestra, y otra vez lo perdemos por el español, pero aquí mujer es Isha, y no es Adán, hombre, es Ish. La mujer, Isha, porque fue tomado del hombre Ish. Nos muestra de que hay una conexión entre el hombre y la mujer que tienen esa misma esencia. Bien, hemos visto la creación de la humanidad según los dos relatos. Brevemente, antes de terminar, vamos a ver un poquito acerca del jardín de Edén, que también nos habla en el capítulo 2. Habla mucho más de lo que vamos a ver, solo vamos a leer dos versículos, el 8 y el 9. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Leyendo Génesis 1, podríamos llegar a pensar que Dios completó toda la creación, la perfeccionó, hizo todos los detalles y lo entregó 0 kilómetros, todo perfecto, completo, terminado. Pero aquí vemos que no es así. Dios no terminó la tarea. Y esto fue a propósito. Porque Dios quería, y sigue queriendo, trabajar en conjunto con la humanidad. Nos ha hecho sus representantes con un motivo, no solo para que estemos ahí, pero quiere trabajar por medio de la humanidad para traer su orden al resto de la creación. La humanidad son los socios de Dios en ese trabajo. Entonces, el jardín de Edén, este no es el jardín de Edén, pero bueno, es lo que me imagino, un lugar muy verde, cosas para comer, linda sombra. El jardín de Edén está terminado, está perfecto, está hecho, completo, totalmente. Todo está en orden, todo funciona como debería. La tierra es fértil, las cosas crecen prácticamente solas. No tienes que agregar fertilizantes, no tienes que hay bichos que se van a comer las hojas y tú tienes que... todo el detalle de lo que es jardín ahora. Esto funciona prácticamente solo. Se riega solo. No tienes ni que ir con la manguera. Está buenísimo. Los árboles crecen, producen fruta, comida, sombra, ¿verdad? Son agradables, no lleva esfuerzo mantenerlo. Pero fuera del Edén, todavía hay espacio salvaje. La humanidad tiene la tarea de multiplicarse y llenar la tierra. A medida que van llenando fuera del Edén, van expandiendo el orden de Dios a los lugares salvajes que todavía hay afuera. Entonces ellos participan del trabajo de Dios en la creación. Vivir en Edén es vivir en
descanso. Y esta es otra temática que tocamos así brevemente hace 2 semanas. Cuando dijimos que Dios descansó el 7º día, que significa que había terminado de poner orden y se centró en su trono a reinar, ¿verdad? En su templo. Descansó. Dijimos que los dioses de otras culturas buscaban descanso y hacían a la humanidad para ser esclavos, así los dioses descansaban. Pero Dios no quiere el descanso solamente para Él, sino que lo comparte con la humanidad. Entonces, los pone a ellos en su creación, a su imagen, les da esa autoridad delegada, para que ellos trabajen y pongan su orden. No es un trabajo pesado, penoso, no están transpirando ahí, cansados, les duelen los músculos al final del día. Es sencillo, es un placer. Ellos no viven preocupados por la comida, por la vivienda, por la ropa, por el agua, no tienen que pagar OCE, no tienen que pagar UTE o le van a pagar la luz, no tienen que pagar contribución, ¿verdad? No están ahí, ¿cómo le voy a hacer con todo lo que necesito? ¿Tienen hambre? Ahí está. Puedo comer de esta fruta, aquella fruta, la otra de allá, ¿cuál me gusta? Hagamos una ensalada de fruta, lo ponemos todos juntos. Nunca hay una escasez. No tienen que preocuparse si hay sequía. ¿Qué va a pasar si viene una plaga? No existen esos problemas. Todo está en orden. Es descanso. Disfrutan de un mundo que funciona como debería funcionar. Y ellos la cuidan. Pero el jardín no era el plan final de Dios. Es el comienzo de nada más. El plan de Dios era extender su orden, así como está en el jardín, para el resto del mundo alrededor del Edén. Y ese plan no ha cambiado desde Génesis en la creación. Génesis es el primer libro de la Biblia. Vemos el cumplimiento de todo el plan futuro en Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Nos dice cómo va a terminar la historia. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Notemos solo un par de cosas. Esto es una visión del futuro, es algo que no ha pasado todavía, es hacia lo que vamos. Cuando dice el mar ya no existe, para los que amamos al océano, no se preocupen, no es literal. El mar en esa época se considera algo salvaje, caótico. Te vas en un barco, quién sabe si regresas, porque es desconocido, es peligroso. Entonces cuando dice el mar no existe, está diciendo ya no existe el caos. Eso salvaje ya no está ahí. Notemos además la conexión de cielo y tierra. No hablamos mucho de eso la semana pasada porque hay un límite de tiempo, ¿verdad? Hay mucho para hablar en todo esto. Pero Dios hizo cielo y tierra, no solo la tierra, que es el mundo, y el cielo, que ellos creían que era un domo sólido azul y que nosotros no se refiere a ese cielo y tierra en ese sentido. Cielo y tierra son: cielo es el ámbito de Dios, el ámbito divino, y la tierra es el ámbito humano. La tierra es donde trabajamos y vivimos nosotros, cielo es donde trabaja y vive Dios. Y el plan siempre ha sido unirlos, conectarlos. Dice: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo. Edén es un tipo, parece un símbolo, de Jerusalén, que sería la capital de Israel, ¿verdad? Y a su vez, Jerusalén era un tipo de la nueva Jerusalén. Porque el plan último, la creación perfecta de Dios cuando esté terminada, no es solamente un jardín ni es solamente una ciudad. Es como una combinación de esas dos cosas. Y no sabemos mucho detalle, así que no les puedo decir exactamente cómo se va a ver. Pero esa es la idea de que va a ser una ciudad, pero como Edén, un jardín, algo más así. Dice: el tabernáculo de Dios está entre los hombres. El plan de Dios siempre ha sido
unir cielo y tierra para que el Dios pueda vivir con nosotros, la humanidad. Nosotros muchas veces hablamos de tratar de llegar a Dios o ir con Dios cuando morimos o algo de eso. Pero el plan de Dios siempre ha sido no que nosotros vayamos con Él, sino que Él viene a estar con nosotros. De hecho, hablamos de la creación como un templo, y un templo ni es más ni menos que la conexión, el punto de conexión entre cielo y tierra. En Jerusalén, el templo que ellos tenían, cuando entraban al templo, estaban todavía en la tierra, pero estaban literalmente en el cielo también, en el ámbito divino, porque Dios tenía su presencia ahí. Pero el plan de Dios no es tener solamente un punto de conexión, un templo, tú entras y ahora sí, sino que es unirlo por completo, para que cielo y tierra sean uno, trabajen en conjunto y Él pueda vivir con nosotros. Y cuando eso suceda, ya no habrá más llanto, dolor, muerte, enfermedad, injusticia, todas las cosas que están mal en el mundo hoy, que no nos gustan, que son problemáticos, todo eso deja de existir cuando estamos de nuevo en la creación perfecta de Dios. Dios hizo una creación ordenada con el plan de terminar de desarrollarlo en asociación con la humanidad, ¿verdad? Hasta que pudiera unir por completo el cielo y tierra y podrían vivir juntos Dios y la humanidad. Ese es el plan de Dios. ¿Qué nos espera? Esto lo digo un poco más literalmente de ahora. En un par de semanas vamos a llegar al capítulo 3 de Génesis y ahí vamos a ver qué fue lo que pasó, que salió mal. Hasta ahora la creación, todo está divino, está perfecto, está andando como debería, todo tiene su función, la tierra es fértil, no hay trabajo duro, no hay machismo, no hay injusticia, nadie se está matando, no hay problemas. ¿Qué pasó? Bueno, eso lo vamos a ver en un par de semanas, pero también vamos a ver que el plan de Dios no cambió en ese momento. Dios no dijo, bueno, esto ya no me anduvo, vamos a hacer otra cosa. El plan de Dios sigue siendo determinar la creación junto con la humanidad. Y nos da entonces en el capítulo 3 la esperanza de que Dios podrá hacer la nueva creación, no por descartar la primera, vamos a prender fuego esto y empezar de cero, sino que puede cumplir el plan original con la humanidad a pesar de las complicaciones. Pero por ahora, no nos olvidemos de reconocer lo que Dios ha hecho en esta semana en nuestras vidas. Cada piedra que ponemos es una respuesta a oración, es algo que Dios ha estado haciendo para nosotros y bueno, se va llenando. Se va llenando poco a poco y cuando se llene ese frasco comenzamos con otro, porque Dios sigue trabajando y sigue bendiciendo nuestras vidas. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento.